Y continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia de análisis económico y financiero que tiene el país. Y vamos a ver lo que sucedió en mayo pasado respecto de la parte internacional, respecto de las importaciones, las exportaciones, la balanza de pago y todo lo que ha pasado en materia monetaria también durante el pasado mes de mayo, y para ello nos vamos a auxiliar de la reciente publicación del Ministerio de Economía titulada Análisis de la coyuntura macroeconómica mayo 2023. Vamos a ver, señor director, cómo estuvo la balanza de pagos. Y es que en el primer trimestre del 2023 el flujo de divisas acumuló 10.301.7 millones de dólares para un incremento anual de 8.5%, unos 805.6 millones de dólares. Y los principales propulsores de este crecimiento fueron los sectores de turismo, que aumentó en 29.1 y que es el motor del crecimiento económico dominicano, otros servicios 22.2 y remesas que aumentaron en 3.6%. Por el lado del saldo de la cuenta corriente acumuló un déficit negativo de 724.1 millones de dólares, equivalente a 0.6% del Producto Interno Bruto. Esto es importante verlo y hay una caída importante en el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de 38.6% respecto al año pasado, explicado fundamentalmente, señores, por la caída de la factura petrolera, por la reducción del precio de los combustibles, cuando uno lo compara con el mismo periodo del año anterior, donde empezaba la invasión rusa a Ucrania y todas las restricciones que se le impusieron por parte de Occidente al país invasor. Pero es importante tener esto en cuenta, de que a nivel de la cuenta corriente de la balanza de pagos, pues el déficit se ha reducido de forma importante cuando se compara con el mismo trimestre del año anterior. Y al mismo tiempo, los ingresos de divisas son mayores, porque pasaron de 9.496.1 millones de dólares a 10.301.7 millones de dólares, como había dicho anteriormente. Encabezando este tema de los ingresos por divisas, obviamente está el turismo, las remesas y fundamentalmente también otros servicios que aumentan ese ingreso por divisas de forma importante. Así es que las importaciones, los ingresos por turismo, las remesas, entre otros, son los que han apoyado este ingreso de divisas y han mejorado el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que alcanzó a tan solo menos 0.6% del PIB, una caída de 38.6% con respecto al primer trimestre del año anterior. Seguimos, señor director, con este análisis del sector externo, fundamentalmente. Vamos a ver las exportaciones por régimen de acuerdo a la Dirección General de Aduanas. Hay que decir que se ve como la contribución a la variación interactual del valor FOB, Free On Board, de las exportaciones. Y estamos viendo que las mismas tuvieron un crecimiento fundamentalmente en el mes de mayo de 8.5%. Y aquí, lógicamente, pues se está viendo que en el primer cuatrimestre, fundamentalmente en los meses de enero, marzo y mayo, es donde hubo un crecimiento con relación a el mismo periodo del año anterior respecto de las exportaciones. Las exportaciones fundamentalmente están explicadas, sobre todo en mayo, con el aumento importantísimo del sector de la zona franca, así como las exportaciones nacionales, pero fundamentalmente la zona franca, que están teniendo un desempeño importante apoyando el crecimiento económico y la creación de empleo. Seguimos, señor director, con esta revisión de lo que pasó en el mes de mayo pasado en materia del sector externo. Las exportaciones también
cuando uno lo mira, crecieron fundamentalmente, pero por los países de destino vamos a ver que las exportaciones mayormente pues crecieron con las exportaciones que van destino hacia Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, se redujeron ligeramente respecto de Haití. Sin embargo, aumentaron respecto de la India y de Puerto Rico. Los demás países y también de Alemania, curiosamente, y de Corea del Sur han aumentado las exportaciones con respecto al año anterior. Esos son mercados interesantes, como el caso de Bélgica, que se comienzan a incorporar en, digamos, la cartera o el portafolio de exportaciones de la República Dominicana. Así es que ahí está la oferta exportable que se ha estado diversificando cuando uno mira la cantidad de países de destino de las exportaciones dominicanas. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina. Vamos a ver las importaciones, y eso es importante. Fíjense cómo las importaciones han caído, y dice que las importaciones se redujeron por segundo mes consecutivo en mayo al experimentar una caída interanual de 4.2%, y se atribuye casi en su totalidad a la disminución de la factura petrolera en 4.3%, que se ha visto influenciada por la moderación de los precios internacionales de la materia prima y de la demanda interna, ¿no? Porque durante el primer cuatrimestre del año la economía tan solo creció un 1.2%. A pesar de ello, es importante destacar que el capítulo petrolero sigue siendo el mayor componente cuando uno mira el peso de las importaciones, alcanzando a 434.5 millones de dólares o un 21% del total. Ahí está en la parte derecha del gráfico, que dice que los principales capítulos de importación fueron los combustibles, como dije, con 434.5 millones de dólares, los vehículos y tractores con 204.4 millones, reactores nucleares 2.3.5%, 203.5 millones de dólares, plástico y sus manufacturas 198.4 millones de dólares y maquinarias y aparatos 153.4 millones de dólares. A mayo de este año fueron los cinco principales capítulos de importación. Vamos a seguir, señor director. Vamos a ver qué sigue luego de este tema. La balanza comercial tiene que ver que en mayo pasado el déficit de la balanza comercial se situó en 1.332.6 millones de dólares, lo que representa una disminución de 13.1% en comparación al mismo periodo del año 2022. Este resultado se explica por un aumento de las exportaciones de 8.5% y una reducción en las importaciones de 4.2%. Usualmente hay que decir que la balanza comercial de nuestro país tiende a ser negativa y que lógicamente se equilibra sobre todo la cuenta corriente cuando se acumula o se suma todo lo que tiene que ver con las transferencias internacionales y con la inversión extranjera directa. Eso es lo que equilibra, pero históricamente nosotros importamos más bienes que lo que exportamos por la naturaleza de nuestro modelo económico. Así es que eso es importante tenerlo en cuenta. Hay que decir que cuando miramos el coeficiente de apertura que está a mano derecha, el mismo es de 53.9%. Entonces, esto se calcula como exportaciones más importaciones entre el PIB. Y para el primer trimestre, ese resultado fue de 53.9%, y cuando está por encima del 50%, lo que está hablándose es que hay una mayor apertura comercial, ¿no? Así es que ese es el coeficiente de apertura de acuerdo a las estadísticas del Banco Central de República Dominicana. Vamos a seguir, señor director. Un elemento interesante y que hasta ahora ha sido el principal aliado del crecimiento económico dominicano ha sido el tema del turismo.
Hay que decir que en abril se recibieron un total de 587,000 pasajeros extranjeros no residentes por vía aérea, lo que representó un incremento de 55,000 pasajeros en comparación con abril del año 2022. Hay que decir que también se reportó la llegada de más de 183,000 pasajeros a través de los puertos del país durante el pasado mes de abril, y eso representa un incremento interanual de más de 95,000 pasajeros. Es decir, aquí lo que estamos hablando es que ya no solo para el tema del turismo se debe calcular los pasajeros no residentes o los extranjeros no residentes y dominicanos no residentes, sino que también ese turismo de crucero, sobre todo en algunos destinos como Puerto Plata, Samaná, donde llega, como en el caso también creo de la Romana, que llegan cruceros y que de alguna manera también apoyan la economía local, comprando a artesanos y también a algunos bares y restaurantes de la zona que ven sus ingresos crecer con la llegada de este nuevo esquema de turismo por crucero. Vamos a seguir, señor director. ¿De dónde vienen los turistas que llegan a la República Dominicana? Bueno, el 68% de los pasajeros extranjeros que ingresaron al país por vía aérea en abril pasado eran residentes de América del Norte, fundamentalmente de Estados Unidos y de Canadá. Estados Unidos que representa el 47.2% de los extranjeros no residentes, nuestro principal socio comercial, seguido por Canadá con 19.5%, Colombia 3.7%, Argentina 3.1%, Francia 2.4%, España 2.2% y así sucesivamente hasta Chile, que aportó 1.6%. Pero cuando uno mira la llegada de pasajeros no residentes por región de residencia, repito, 68% América del Norte, 13.3% de Europa, seguido ahí muy cercanamente de 13.2% de América del Sur. Así es que ahí está lo diversificado que está la cartera o la llegada de pasajeros extranjeros, aunque está altamente concentrado en América del Norte, que representa un 68% de la llegada de pasajeros extranjeros no residentes que ingresan al país. Así es que por vía aérea fundamentalmente. Vamos a seguir, señor director. Otro elemento interesante que apoya todo el tema de la cuenta corriente de la balanza de pago son las remesas. Y es que se recibió un total de 881.1 millones de dólares de remesas en mayo pasado, para un incremento interanual de 2.5%, que en términos absolutos equivale a 29.9 millones de dólares. Este resultado es fruto del desempeño de los mercados laborales en los principales países de destino donde viven los dominicanos emigrantes, fundamentalmente Estados Unidos. Aquí está que en cuanto a la distribución de las remesas por provincia, el Distrito Nacional alcanzó a 310.1 millones de dólares, seguido por Santiago con 123.4 millones de dólares, Santo Domingo 74.9 millones y la provincia Duarte, cuya cabecera es San Francisco de Macorís, 42.3 millones de dólares. Lo importante es que ha aumentado el promedio de llegada de remesas al país y esperemos que cuando se publique a finales o a comienzos del próximo mes la llegada de remesas en este mes de junio, pues se mantenga esta tendencia creciente. Vamos a seguir, señor director. Bueno, ahí está entonces el capítulo de las remesas que nos permite, digamos, concluir con el sector externo. Vamos al piso, señor director. Es importante tener esto disponible para ir analizando lo que pasa en la economía dominicana durante o en lo que va del año, precisamente porque estamos viendo que por el lado de los generadores de divisas, que son turismo, remesas y las exportaciones fundamentalmente,
tanto de zona franca como las exportaciones nacionales, han aumentado. Sin embargo, en las importaciones se han reducido, sobre todo por la factura petrolera, que es menor al año pasado por la morigeración de los precios de los combustibles, y eso ha implicado un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos menor, una caída en 38.6%, equivalente a tan solo 0.6% del PIB durante el primer trimestre de este año, precisamente porque han aumentado los ingresos por divisa y han disminuido la salida de divisas por las menores importaciones o menor valor de las importaciones. Y esto ha coadyuvado a que aumenten las reservas internacionales del país, que están por encima de los 16.000 millones de dólares, de acuerdo a la más reciente publicación del Banco Central. Esto equivale a más de 6 meses de importaciones y de alguna manera augura una estabilidad cambiaria importante en lo que resta del año, y yo también proyecto que durante el próximo año también. Así que vamos a la pausa y al regreso vamos a venir con la mirada fiscal, con qué está pasando en la parte fiscal o qué pasó durante mayo pasado tanto en los ingresos fiscales, en el gasto público y en el balance, así como en el tema vinculado con todavía las transferencias condicionadas o los subsidios para contrarrestar la inflación. Así es que al regreso de la pausa venimos con más información, pero esta vez en materia fiscal, aquí en CAE la Noche.